Bienvenidos a una nueva edición del programa Consultorio Alegra, asesoría legal gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En los medios de comunicación vemos a diario lamentables noticias en donde se presenta a la mujer o integrantes de una familia violentados por un agresor. Y lo peor de todo es que muchas veces son víctimas de lesiones graves. Con la doctora Mayra Gutiérrez Chacchi, de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, tocamos el tema violencia contra la mujer e integrantes de la familia. Doctora, bienvenida. ¿Qué se entiende por lesiones graves? Entendemos por lesiones graves, para fines penales, aquel menoscabo físico y mental que va a sufrir la víctima, ya sea en su salud física o mental. Este delito también se sanciona en el Código Penal atendiendo la gravedad del mismo, es decir, establece supuestos. A diferencia de otro tipo de lesiones, en este delito, más allá de la incapacidad médico-legal, que debe ser mayor a 20 días, también se entiende de que deben existir otras circunstancias que hagan que esta lesión propiamente sea grave, como por ejemplo que la gente sufra una mutilación en sus miembros superiores o inferiores, o también que sufra en todo caso una desfiguración de rostro. Aunado a ello, también estamos hablando de una lesión grave cuando esta lesión va a repercutir en la vida de la víctima, es decir, que ponga no solamente en peligro su salud, sino también su vida. ¿Y cuándo se considera lesión grave contra la mujer y contra el entorno familiar? Se considera violencia contra la mujer y contra el entorno propiamente familiar cuando existe un menoscabo físico no solamente en el cuerpo, sino también en el lado psicológico, en el aspecto moral, en el lado sexual, y que esta conducta se dé no solamente en contra de la mujer como por su condición de tal, es decir, por el género mujer, sino también que se dé en el entorno familiar, es decir, de los parientes consanguíneos hasta el 4º grado y por afinidad hasta el 2º grado. También consideramos dentro de este grupo de entorno familiar a lo que son los cónyuges, los convivientes y los exconvivientes también, y no necesariamente que vivan bajo el mismo techo, sino también que hayan mantenido una relación conyugal, hayan tenido hijos y estén actualmente separados. Para este tipo de delitos, ¿cuáles son las penas que establece el Código Penal? El artículo 121b establece 3 supuestos de punibilidad. El primer supuesto de punibilidad va a sancionar la conducta en contra de la mujer y en contra del entorno familiar que va a desplegar el agente, incluso cuando la mujer se encuentra en estado de gestación o cuando el enunciado haya cometido el hecho habiendo consumido alcohol. En este tipo de supuestos, ya explicado, la pena no va a ser menor a 6 ni mayor a 12 años de pena privativa de libertad. Tenemos un segundo supuesto cuando el denunciado haya cometido anteriormente delitos similares, es decir, que exista un agravante de habitualidad en su actuar. En este tipo de delitos, en este hecho en particular, estamos hablando de una pena que va a oscilar entre los 12 y no mayor a 15 años de pena privativa de libertad. En un tercer supuesto, ya evidentemente el supuesto es algo más grave aún, estamos hablando cuando el agente no pudo prever el resultado de la víctima y ésta fallece a causa de las lesiones graves. En este supuesto propiamente estamos hablando de una pena no menor de 15 años ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad. Las lesiones culposas, es decir, aquellas que son consecuencia de imprudencia o negligencia, ¿se sancionan o solamente se sancionan las lesiones dolosas? Es decir, cuando se tiene la voluntad de cometer este delito. Bueno, es cierto que el Código Penal establece también lesiones culposas, es decir, las lesiones que se han ocasionado por negligencia médica o preterintencional, es decir, las que no se preveyó el resultado, no se previno el resultado. Sin embargo, atendiendo a la gravedad de la situación, estas lesiones son meramente culposas, es decir, las lesiones graves contra la mujer y el entorno familiar solo se penalizan cuando se advierte una situación de planificación e intención por parte del autor. Doctora, acompáñanos a responder las preguntas del Facebook. Hola, soy Juana de Trujillo. Mi hermana ha tenido un golpe con una botella que ha comprendido lesiones en la cara y el ojo. El médico legista ha indicado 25 días de incapacidad, pero la lesión es prominente. ¿Le corresponde al agresor ser denunciado por lesiones graves? Bueno, Juana, atendiendo a tu pregunta, la respuesta es que sí. Efectivamente, anteriormente nuestra legislación indicaba de que tenía que tener
30 días a más de prescripción médico-legal la víctima para que sea considerado grave. Sin embargo, actualmente esa situación ha sido modificada y solamente se requiere de 20 a más días para que esta situación sea considerada grave. Ahora, también tenemos que tener en cuenta si la lesión ha comprendido el rostro, como en este caso es un pico de botella, que también de repente en una futura revisión médica estaríamos hablando de una posible cirugía plástica porque hay una desfiguración de rostro. Más allá de el número de días que el médico legista haya dado, esta lesión propiamente ya es grave porque ha repercutido de manera grave en la salud y en el rostro de la víctima. Un familiar cercano viene siendo investigado por lesiones graves. ¿Necesariamente va a tener una pena efectiva de cárcel? Si nos regimos en los 3 supuestos que ya he indicado respecto a la pena privativa de libertad, tenemos que tener en cuenta de que es superior a los 4 años, es decir, a partir de los 6 a prácticamente 20 años. Si nos rigiéramos en una interpretación totalmente auténtica del delito, estaríamos hablando que sí, efectivamente, necesariamente tendría que tener una pena. Sin embargo, esta situación puede ser merituada por el juzgador porque él tiene la facultad discrecional para poder graduar la pena. Incluso si el agente se encuentra arrepentido de los hechos y acepta los cargos, puede someterse a una terminación anticipada y de la pena probable reducirle el sexto de esta. Aunado a ello, tiene que tenerse en cuenta también la forma en que la gente va a actuar en el proceso, es decir, el proceso de arrepentimiento que existe. También existe la conversión de la pena, que puede convertirse en días multas o también en trabajos comunitarios. Va a depender mucho de cada caso en concreto. Un amigo está investigado por lesiones graves y se encuentra arrepentido. ¿Cómo puede hacer para resarcir el daño? Si se encuentra arrepentido de haber cometido el hecho delictivo, esta persona, para resarcir el daño, una de las recomendaciones que damos a los abogados de la defensa pública es de que asuman económicamente el daño causado. Es decir, si la víctima ha tenido algún gasto económico que le ha conllevado las lesiones que le ha causado, pues que las asume económicamente, de repente que firme un acta de transacción extrajudicial que puede insertarlo al proceso, y esta conducta evidentemente de arrepentimiento y de resarcimiento va a ser valorada por el juzgador al momento de condenar y va a considerarlo en el extremo de la reparación civil, de repente para una rebaja, o también en el extremo de la pena. Si eres víctima o testigo del delito de lesiones graves contra la mujer o los miembros de una familia, denuncia al agresor. ¿Deseas mayor información? Llama a la línea legal gratuita al 0815-259 o visita nuestros centros de atención gratuitos en Lima y provincias. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, defendiendo tus derechos.